Marandupona, San Marco Omombeujaisha. Ey, chapa, peina, cuina, me ayuda, imagina, bueno, mañana te ven en el programa a mí, pen que programa entero, vestido, ven, dulce, va que la vagina, que ay, atorado, hermano, que era. De aquí no pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapueve. Peina, yeputa, son barete, dije, ya, ni por un llegue más allá, y más ese coedición número 765 de Caay, atorado, hermano, que era 765 de Mayimé. Abuyek entero de Tebe Maya Buisacabe Becha Beñan de Aguirú, Pastor Sergio David, Coaboya Poñan de Jinago, Yan de Video y Cuírate Charanga, muy llevo acá y pava. Ya, y que vamos a YouTube, ya topamos, ella moyo, vejina, bebé, ya, yo ve estudio bíblico en Guaranica, hija Torah, ya, o si no, ya moica, a hija Torah, de moija, ve, ya, o po, malaña de video, y ya esa, imagina. Bueno, río, echar amor, lo mitad, revisar, oído, y que añan de página, pero o curiosidad o ya puedan de ni ponando pregunta y cueras y ponando becha va sigo pastor Sergio y namba llegó y muchas gracias que pastor a pecha veí mozaran vieja güereña de predica y cueras y radio WhatsApp vive a este grupo de WhatsApp para pietendero que te da saludo muy cordial nada me llamo un abrazo rompe espalda barete por antero que te aben ahora este imagina y me Telegram y me Facebook y me Messenger WhatsApp a la vida vaigo Emilio Vázquez y me Facebook hemos me guri YouTube y me estudio bíblico en Guaranica hija Torah de Moisés bebés allá listo y temo hoy. Y bueno, a ver, llama 595-985-162975, Riqueña de Pumburí, Ayajareí, Eseina. Ya de Co, Ñan de Rendujaracuera, ya pues sacan bareste, y ahí no, y que éramos ahí, Ñan de grupo Inyección de Esperanza, ver ya capacitado, estudiar, tajolo y tajina. Bueno, sí, esa es la personería jurídica de, claro, pertenece también al Centro de Remanentes Fe y Adoración, era la hora lo mitad puede dejar, pues yo pucho remanente de Israel, el coronel abogado llegó, pero el nombre con la cual figuramos con la personería jurídica es Centro de Remanentes Fe y Adoración. Estamos ya dos aquí en Paraguay constituidos. Con la enseñanza del CG Siebrea, uno allá en Ciudad del Este, al Centro de Remanente Fe y Adoración, ahí a cargo del pastor Timoteo Morínigo, está ahí el hermano pastor también Javier Morínigo. Bueno, a ver coronel abogado, ya recó ahí la misma línea y estamos trabajando a nivel nacional e internacional. Ya tu indebula junto no iba a acuerdamos yo alete va a ser a ver a maqueña de San Vivo y Utoveina. Bueno, personería jurídica número 8045 Eina. A ver, algo importante llamo un mil mitad me ahí. Lo que estaban preguntando sí, y en conjunto trabajamos, sí, pero en conjunto trabajamos con la congregación Betel, sí, y la hora de la verdad, que son ministerios distintos, pero que estamos unidos por fe y por el reino allá. La hora de la verdad es Argentina. Un programa, pero pues vamos a hacer solamente vamos a hacer español, justamente Ucuri Pastor José Centurión. El que dirige todo el programa y todas las cuestiones es la hora de la verdad, el programa radial por Atlanti FM, pero estamos unidos, pues nos unimos las congregaciones, ¿sí? Entonces, pero la se imagina con la personería jurídica y ellos tienen el pastor Sergio y demás, ellos tienen aparte su congregación otra, atende OPM allá el mismo va, pero en fe estamos todos y somos todos uno allá.
Pero realmente somos congregaciones con distintos distintas personerías jurídicas. A ver, te allá la hermano es cuando llegas ahí en cuenta primera vez cuando hagan la es como que oye alguno por anduan eso tapea la va una sola congregación con una misma personería jurídica, como es la cuestión, no. Estamos en la fecha, bueno, cuando hay ley importante de ella y tenemos los papeles de personería jurídica y demás, que también son importantes, pero ya ni una ya hay hoy en cuenta mía. Bueno, hay gusto llamar, pues gusto y te digo la unido para los pastores en la misma línea y ahí en la misma verdad es allá ñaño putión va si pesante a oído güey. Lastimosamente desde te digo ahí la división. Acá te un balón está, oye aparta pa, oye amura palo está, oye que oye pao yo heavy, pero nosotros gracias al Padre va a proponer a veces. Estamos allá, esta congregación de Centro de Fe Remanente Fe, Centro de Remanente Fe y Adoración, Ciudad del Este, Coronel Bogado, y la congregación del Pastor Sergio Betel, congregación Betel, la Hora de la Verdad, Argentina, y bueno, Jaro Jueces, y tranquilo, sin ningún problema. Y si se quiere unir otra congregación que están en la misma línea, llama apoyo, ya no hay problema, pero ande oigo la pegan pechan oigo por más bien. Bueno, otra pregunta, a ver. Bueno, oye, ¿qué entonces añade explicaciones de verso movido ya no o para cuestión muy para ego a comparte a 8 al 9 al 12. Bueno, hijo de hombre, ese es un título muy bueno, ¿verdad? 9, cuando él dice que el hijo del hombre vino y les dijo a sus discípulos, tuvieron, versículo, capítulo 2, que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, decirle, levántate, toma tu cabilla y anda. Pues para que sepan, verso 10, mira, el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Así mismo, el hijo del hombre. Es un título, hermano. Eso ya se usaba, no solamente apareció con Marcos. Si el título hijo de hombre era algo nuevo y si ya, ¿por qué y si ya, ¿vale? Y si era así. Entonces, ¿por qué los judíos entendían el significado? No era nuevo. Hijo de hombre, la mayoría de los títulos, oye, puro Pepe, para referirse al Mesías, no era cosa inventada por el Mesías, no era que, bueno, a partir de ahora yo tal cosa, no, los títulos mesiánicos ya se manejaba. Hijo de hombre era un título, Daniel vivo, pero hay por un movía. Más o menos tiene que ver con Daniel capítulo 7 versos 13-14, con el hijo del hombre con poder celestial que está ante el anciano de día, que es Elohim allá, el todopoderoso. Entonces ahora con relación pega con Apocalipsis 5, 7 y 5:13. Sí. O sea, cuando entender estamos allá, que se refería al poder celestial, la investidura celestial del Padre que tenía el Mesías, hijo de hombre. No cuadráis pues el Mesías hoy inventaron si el Mesías inventó para su título, porque los judíos ya sabían, no, eran títulos antiguos que ya. El Mesías sí se aplicó porque él era realmente, o inventado, el Mesías era y fue el enviado. Y sigue siendo, ¿ya? Bueno. El Mesías.
pego, revisamos, digo, entonces, bueno, acerca de... Estamos ahora en cuestiones de análisis de lo que dijiste del Cordero y el Padre, que todo... Aunque te allí otro versículo, Gaby. Apocalipsis 5, 7 y 5, 3 y bien. El Mesías ya agarra el rollo de la mano del Padre allá. Y nunca nadie se dio cuenta de esto. Que lo está en análisis. O sea, ya imponer la identidad. Justamente hubo un pastor José Centurión, hicimos un programa al aire desde Paraguay en Argentina y al mundo por internet. Pues ve la tema, la identidad del Mesías. O cañete hoy lo está o confundí paite. Versículo ya está versículo ya analizamos al respecto de ese hermano querido. Bueno. Y bueno, a través del Mesías actúa el Padre. El Mesías actuaba con el poder del Padre. Así mismo es. Y por medio del Espíritu Santo allí, que era el poder del Padre obrando en el Mesías. Ahora con el título de Mashiach. Mashiach dice ungido con el poder del Padre. Con el poder del Espíritu Santo allá. Que es del Padre. El poder del Padre. Bueno. Él no fue ungido con la persona del Padre. No fue ungido. Sí, está bien. La forma más correcta sería fue ungido con el Espíritu Santo, que es el poder que le ha otorgado el Padre. Pero estaría mal decir que fue ungido con la persona del Padre, porque Pepe Yajata más doctrina no queda bien eso. No es bíblico. Es decir, el Mesías fue ungido con la persona del Padre. O sea, no cuadra moaña de ningún versículo bíblico, ¿verdad? Lo que me están preguntando acá, que la unción que tuvo el Mesías, según usted, es el poder del Padre o el Espíritu Santo. ¿Acaso también no se puede decir que el Mesías fue ungido con la persona del Padre? No. No queda bien. Uno, el Padre no fue persona. No hay ningún versículo bíblico que diga el Padre fue persona. Él es un ser espiritual poderoso. No es humano. Vaya está explicando. Entonces, Pepe apillama ese modo para hacerla de justificativo. Pero no queda bien eso. Pepe a tu distribuir en la de doctrina, porque vaya ungido con el Mesías. Sí, el Mesías fue ungido con la persona del Padre. No sea, no. Como se peor, bebé, que está confusión, pero no tiene explicaciones. No diga tu ahí, va ese piopea. No. Fue un poder, sí, fue embestido, fue lleno, fue cargado en él el poder del Padre. Pero él no fue ungido con la persona del Padre. No hay versículo bíblico para justificar eso. No. Sí, página por anduva ya. Bueno. En todo lugar fue ungido con un poder. Estaba investido de poder porque fue ungido con el Espíritu Santo. O sea, fue ungido con el poder del Padre. Mucho mejor que decir fue ungido con la persona del Padre, que tira hacia una doctrina tipo que ella posee el Padre, un ser humano, una persona, en bola ella posee así. No cuadra. Bueno, y con ese mismo poder y con esa misma autoridad, él perdonaba pecado. Aplica, vamos a ver. Bueno, para no cuadra, no estoy ya justificado, poder fue ungido con la persona del Padre, no queda bien. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó enseguida, tomó su camilla y salió delante de todo. De modo que todos quedaron asombrados y glorificaban a Yahweh diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Y la milagro no y la es además algunos y jamás de ir harem mandó los Shabbat. No se hacía más práctica de sanidad, estaba en otra cosa, lomita. Y aún así, algunos judíos que se creían líderes
no me bien cuenta y acuerda bien más bien mongueran va milagro pio yapo al Mesías o yapo a donde galli vila el Mesías abu va otra vez acuerdan muy años muy de sacerdote de ministro de Nambrena como maestro de la ley ahí en la cabeza como líder religioso autoridad del templo cuando te inveruno monguera ahí un milagro ni uno boludo y vive miembro Sanedrín boludo ya boutico la Sanedrín ya la miembro Paldo Sergio 70 va también para Sanedrín te apela aparte hoy llega y na baby la ministro ama vete no ya pues ni un milagro que nunca hemos visto ahí por lo menos a ver bimbe se hago versículo 2 capítulo 2 verso 12 está esa mí en el Reina Valera en Baeza Güero. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todo, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Esa? Le digo, haré, mandó a saber la milagro, última vez hace 2 o 3 años. No, nunca vieron milagros su papá. Los encargados, los religiosos, no, porque no la escuela no había Espíritu Santo. No había comunión estrecha, no había comunión de ningún tipo con el Padre. No manifestáis la poder, estaban en otra. En el Pendura compartimos algunos diguri explicación de Marcos capítulo 7. En español. Allá pongo tiene adelanto bebé. Vaya pe pongo ya que allá puto yo todavía vaina ya con bubeto ahí nada ya capítulo 2 moñe. Estaban enseñando otras cosas, estaban en otras prácticas, inclusive estaban teniendo prácticas de hechicería, brujería y oye, pues ni aún así había sanidades. No había milagro. Nunca hemos visto o pues estaba ahí los sacerdotes, y ahí la porte. No ya pues y bien. Bueno. Verso. Después volvió a salir a la orilla del mar y toda la gente acudió a él y se puso a enseñarle. O siempre un boy puri. A ver venía por un bohemi y por afuera o juega jaquicueribe. O hasao pepe o esa cu le vive Alfeo ra ibe ya. Hijo de Alfeo Leví. Va para la diligencia, bebé, sentado al banco de qué? De los tributos. O guapina, ore cocu mensaje aplicar mi burubisha, oye me era plata, impuestos de igual. Un batido, vea. No, era impuesto para los romanos, era. No era impuesto del templo, no tenía, no. Ay, por ahí la vende pregunta ahí, pero el hecho de que era Leví, ya no es que él pertenecía a la tribu de Leví y probablemente entonces él estaba cobrando el impuesto para el templo, pero le estaba dando también a los romanos. No, nada que ver. Leví no es porque él era levita. Y es que porque es así es su nombre. Y esa a veces pegarse en la coca y veja algo me pues tal vez sí culpa es mía. Anina latera, o sea, la sonidores, o sea, ya poma ti relacionamientos allá, ya poma ver ti explicación de joya la escritura, para que a ver algo le vi era allá. Entonces, a ver los ahí, a lo mejor era levita y él tenía que cobrar el impuesto para el templo, pero le estaba dando a los romanos, por eso los del templo no querían saber nada de él. No es así. Él estaba cobrando directamente o cobrar impuestos para Roma. Es que era un levita porque Leví era. Nada que ver. Bueno, nada que ver. Entonces esa para interpretación no cuadra. Sí, está bien. De leer un hueveto paso es que estaba sentado en el tributo público. Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, que sí que se estaba cobrando impuestos para el templo, tributos públicos. Ese término se usaba para
referirse a lo que son secretarios de cobranza, o sea, que están orecuaji que ver en la economía para Roma, un batida plata Roma penguará, ya sea de impuestos de ingresos de personas con su producto, va a vender, lo que sea. Pues no tiene nada que ver con el templo. Por lo menos sea poco de investigación de Leví o Mateo. Para añadir con propiedad, porque vale tan debe de investigación apenas de anotar y que toda esa anire coti mal petit mal concepto de la función de Leví allá. ¿De quién era? Él no era levita. Leví, pues, no sé por qué le habrá puesto a su padre Leví, pues. Alias Mateo. Alias Mateo, eso es. Mateo y Leví es la misma persona. Bueno, a ver, ¿qué tipo de impuesto, qué tipo de impuesto cobraba Leví? Bueno, para otro lleva a pregunta. Aunque te me para Roma. No era para el templo, no hay registro de que él estaba para ojo, oye, va a piola para el templo, oye, coloca otro lado, si era dentro del templo, ni un romano iba a estar ahí con él. Él tenía custodia romana, por militar romano, trabajaba para el gobierno romano, el imperio romano. Cobrador de impuestos. Era un publicano. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba trabajando para los romanos. Un bato y plata para los romanos. Ay, me hago ya por mi mila y golpe y me voy igual allá. Según los rasgos históricos, lo narrado en la escritura acerca de Leví más concuerda con el cobrador de impuestos aduanero, ya que esto lo podía hacer un civil que tenía buena preparación, pero con cobertura y apoyo del imperio romano y de la milicia romana. Ahí está. Además, yo milico romano, así no. Oye, guamaba, no, vaya, Pepe, estemos ahí preso. Por eso que le tenían a él de traidor, güey. De paraguayos va por imperio, país extranjero, penguaraja, o pagar a neti paraguayos los hasan más para el lugar, vile y productos, pero la plata, las islas de Estado penguaraja, si no las otros te están penguaraja, no pagáis tan donde no hay un militar de otra nación viene a acompañar, esperando pagáis, fuera, o mañana, preso mañana. Y oigo, esto hoy te están de avisar, traidor tuya, vea ya, traicionero. Y así le tenían doña ay cacazo esa. No llega eso ni en pinturitas. Ay, justo pico el mesías mío, no y sube ahí. Di, mami, vio, la. Bueno, entonces aduanero, impuesto aduanero, ya que esto lo podía hacer, bueno, no tenía que sea un romano y un oficial romano allá. O le mía o sumado resta vieja ahorita bien al lado de los romanos pues ya listo. Sí, tenía su recomendable de ganancia y Roma pagaba sus súbditos, su secretario, pues, los soldados tenían sueldo, a mensual lo cobra ahí. Todo su pelón va a poner ni escuela de copa sueldo. Y es a mí acerca de Leví, a ver, pero con cobertura, sí. A Leví cobraba a los que ya entraban en esa ciudad con productos, a los mercaderes y a los conciudadanos que ingresaban algún producto, ¿sí? O mercadería, mercancías varias. Cafarnaúm tenía aduana por ser lugar de frontera entre Galilea. Ahí está la cuestión. La profesión de Leví era despreciable para los judíos. Se le consideraba un traidor por sacar dinero de Israel para recaudar para Roma
y un rey o gobernador para Roma y a un rey y gobernador gentil. Ahí está. Oye, hay juicio. El hecho de llamar a un traidor para formar parte del discipulado ya era un escándalo para los judíos religiosos. El hecho de que el Mesías, para que te ya ayude, ya traidor, esa agua maestro de la ley, esa agua santo, esa agua profeta, pero qué bárbaro. La secta lo instala ya, pues ella juzga ya, pero el Mesías le llamó a este varón a convertía al Mesías, ¿verdad? Y empezó a seguirles allá, a escribir y recuerda el evangelio del Mesías por obra de Mateo y bueno, están igual. Bueno, y tremendo, va. Es a mí, vamos a ver, 15. Luego sucedió que estando Yahoshua sentado en la mesa en casa de Leví, o invitación de Leví, o ya apoyo de ni en honor a él, vete cena, ya. Oí otro publicano, otro cobrador de impuestos fuera que estaba trabajando con Roma. Y dice la palabra ahí, y pecadores. A las pinas, ya, ese que no es acá que está denigrando Yesami. ¿Por qué usa la palabra pecadores o aquí el escritor se consideró muy santo o es de excluye o no. El verdad que él usa esta palabra para darnos a entender de que había personas que ya no le seguían ni a los fariseos ni a los saduceos que ya pechan, además andaban en sus violaciones de las leyes de ese tiempo también allá. Pecadores. Pecado es violación de la ley, 1 Juan 3:4. Es decir, personas que andaban caídos, personas que no recobraban más relación con el Padre, estaban desechados y más todavía juzgados y ya mucho es tipo excomulgado lento, ya hay por un término allá. Que ya no recobraban más curia alternativa. O invitaron y los fariseos no hacían esto. Acá es carutan de publicano ni acá, no, ni nunca. Ellos están condenados ulema. Pero el Mesías, totalmente distinto allá. Ahí ya está viendo que a través del Mesías ya estaba operando la misericordia o la Gesed. El Rahamín, los hebreos del Padre. Para jugar cómbora y jugar hoy está pecador. Yo volví a el Padre por medio del Mesías. Si era por los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, iban a perderse ese papá. Estaban como ovejas sin pastor y moingondé. Ya. Si era por ellos, nomás también. Ya las religiones dependen de muejo te parase. ¿Cuánto depende de religión? No, vean, ese tatarabuelo, ese tatarabuela, enoja, pecha, una oreja, lo mismo donde sea manota pea, porque oreja, ya lo amo, y pues si patan lo mismo, religión no le permite entrar en el reino, ni los que ejercen eso entran en el reino, porque están desviados, están haciendo muchas cosas, los yapondas a ella, no iría allí ahí, pues venían de Ruyo, la oye, ya pues, más. Amamina. A menos mal la obra del Mesías, porque gracias al Padre, con ahora voy a mí el Mesías, ¿verdad? Oye, salva a mi jamás. Y me imagino, habrá habido algunos pecadores que no creyeron en el Mesías. Es otra cosa. Hablan de los que le seguían, hasta ese momento, probablemente. Acá la otra pregunta, ¿por qué le llaman pecadores a los que le siguen al Mesías, siendo que todos los que se acercaron a él se arrepintieron? Bueno, pero hasta este momento, un grupo de personas que van a conocer el arrepentimiento, que van a acercarse al Padre por medio del Mesías, que probablemente todavía andaba en su tapecaneí. Aparente lo hay purú, entender que mañana de ahí que más para los seguía con su fe, que por más de que ya algunos hayan arrepentido, eran pecadores. Apelleta seña de nació y puro, inmaculado, mando y capullo, oye, caramuesa, blanco, mi vieja, y mantenemos, dejate joder. No, gracias al Mesías ya dejó perdón,
ayer ya corregí, me hago ya de coña una falla de ella ya esa cuaina, ya esa cuao, vego anga, pues ella me voy a de ye viva. Pero ya está subiendo loina. Bueno, ya, veo términos pecadores. Luego sucedió que estando Yahoshua sentado en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a la mesa con Yahoshua y su discípulo, porque había muchos de ellos que lo seguían. Y probablemente Moisés ve que la mayoría se convertían, pues, y lo seguiré y pan de ayuda. Pues ahí está cato este, y me hablan que te hago, él no se llega que le iba a ya. También, hoy día, cuando voy a hacer los mitad de mensajes, amén, inclusive algunos aleluya, están muertos en su delito y pecado. Y personas que otros, Biblia lleva, pero congregar, ando y pecado y no, no, pues es seguidores, pero no arrepentidos. Están los seguidores que se arrepintieron, están los seguidores que me pillamos hoy allá. Siempre hubo. Bueno, acá ya aclaramos entonces. Los pecadores, a ver, 2:15, sí, usa la misma, en todas las ediciones aparece eso, pero aplicamos, eran pecadores, pero que estaban y arrepentidos, pero y probablemente puede ser que se use ese término, había otra explicación a esto, que por más de que uno se arrepiente y haya abandonado su pecado, va a seguir siendo pecador porque alguna vez va a volver a tropezar. O sea, nosotros también somos pecadores, ¿ya? No somos practicantes de pecado, que estamos, ya seguí, ¿entiendes? Pero ¿para qué momento, algún día, alguna vez, ya pecadas y nada, ya? O no ni de más, es para y nada, ve. O na pepe cabima nunca ainda. Na peña pusan cabima ahí imagina. Somos propensos a pecar todavía ya. Ya de cualquier posibilidad ya pecan, imagina. Te manda pepe cabima ahí nunca imagina. Para este coyugar. Y el Shami 2:15 pea conversión vivo eso pea. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Wow, peacha. Otros pecadores de mala fama. A ver, yo pues venían de pea a conversión. NTV, nueva traducción muy bien. Pero la el pastor José Centurión no hubo un guareo, ella a mí se ve. Bueno. Mala fama, recope un momento, y por eso digo, después habrán dejado su mala fama ahorita, pero ya la seguía, güey. Recope Bahía, no hay mando a poner ahí celo y tal. Va, algunos golpes ahí, pues o sea, la pisa. Oña repentina, oña aina, zeta, hamba, coco fulano de tal, mai cuando hay fulana, de mai oña por uno, eso le pasado. Como si fuera que pues persona no arrepentimos ahí hoy nunca isa. Añande yurupu así la llaves. Añande yo va este con la delante del padre ma eña ita hoja añande ñe pun ya compara paya ya hasha lo ita lomo de añande. Ñe pun ye pe alo ita y lomo y la kuru y ahí. Fulano o pesa, ya curo y coña de añade lomo fero ura catuve ahí, ya esa cuamina lo era. Dejemos de juzgar y analicemos nuestra vida y alegrémonos si personas se están acercando al Padre y buscando la verdad. Andio ñande ya voy yo a hacer dichuela, ya de caso le he pasado a ñande esa dice yo, hago pesa curí, pesa peda muestra cuisa. ¿Y qué importa si se arrepintió ya? Veamos la tema. Bueno. Oye, a ver, ya me voy a enviar poco de agua, era vagina, que ay, saturado, hermano, cuera, yo, esa tallito para con, era muy, shalom, bendiciones, hasta mañana, mande.